¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hola Romina, buenas noches. Buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno. Vamos a hablar un poquito de política, ¿le parece? Es increíble cuando uno analiza los gobiernos, lo previsibles que son, ¿no? ¿Por qué digo que son previsibles? Porque normalmente los aumentos se dan siempre después de las elecciones, ¿vio? O sea, eso es una constante de todos los gobiernos. O sea, hasta que viene la elección está todo bien. Y después vienen algunas sorpresas. Ya nos dio algunas sorpresas el gobierno de Macri. Dice que era necesario. El otro día estaba escuchando algunos discursos que me mandaron del gobierno de Menem, donde hablaba del gobierno anterior, del gobierno de la Rúa, con los mismos términos, hablaba del gobierno anterior, y del gobierno de Macri, donde hablaba del gobierno anterior, ya en la apertura, en el primer mandato. Es increíble, ¿no? En la forma que vamos reiterando errores o no. No sé, la verdad que no sé. Pero bueno, cada vez que viene una elección se saben que se hacen obras, la gente aprovecha un poco a pedir cosas porque se las dan, se las traen para conseguir el voto. Y si algo está por aumentar, le dicen, bueno, esperemos porque este aumento va a ser después de las elecciones. O sea, como si la gente no supiera que eso pasa, pero que después lo va a tener que pagar, los meses que no pagó, los va a tener que pagar igual. Y es muy posible, en algunos casos, cuando son empresas privadas, le van a cobrar estos 3 meses que no se lo cobraron. Es el caso del fútbol, por ejemplo, ¿no? El fútbol ya se había anunciado el cobro, sin embargo, se arregló con las empresas que manejan el fútbol que se va a cobrar a partir de diciembre. O sea, este año no se va a cobrar el fútbol. Indudablemente que alguien lo paga. Esto no hay duda. Yo no conozco ninguna empresa que pierda plata diciendo así el gobierno gana una elección. No. El gobierno si gana una elección y si el gobierno pide eso a las empresas, lo va a tener que pagar. Alguien lo va a pagar. O el Estado, usted o yo. Alguien lo va a pagar. Menos las empresas, yo le puedo asegurar que cualquiera. Pero también se dio una situación así, o se está dando una situación así con el gas, ¿no? El gas del mes de octubre se va a poder pagar en noviembre y diciembre. O sea, se lo tiran hace 30 y 60 días. Claro, es una ventaja, ¿no? Usted llega a fin de mes, a fin de las elecciones, y va a pagar una parte del gas y después lo va a pagar en 2 veces. Y también es un engaño pichanga, ¿no? O sea, es una cosa de decirle, bueno, te vamos a dar un crédito por ahora a los fines de que el mes de las elecciones no sea tan doloroso. Lo vamos a hablar esta noche, pero no solamente de eso, sino de cuál es la economía hoy del país. ¿Visto de dónde? De una provincia como la nuestra, que no sé cuánto tiene para crecer sola, y si no es que necesita crecer junto al gobierno nacional. Caso contrario, usted sabe que las provincias como la nuestra se ven bastante complicadas. Ya terminó Salta, sus paritarias, el ministro Parodi ya ha terminado esa tarea, quiere decir que ahora prácticamente se podría decir que está tranquilo hasta el año que viene. Pero claro, viene una meseta que va a ser difícil de llevar adelante, me imagino. Entonces, para los sueldos seguramente el dinero está, porque ha sido un gobierno previsible durante los 10 años que lleva el doctor Urtubey, como lo fueron también en el gobierno de Juan Carlos Romero. O sea, si hay algo que se cuidó fue el sueldo, porque veníamos de una muy mala experiencia. ¿Se acuerdan de que los sueldos se pagaban y se pagaba un porcentaje y después se tardaban 2 o 3 meses para cobrar el sueldo entero? Entonces, cuando asumió el doctor Juan Carlos Romero, si ustedes hacen un poquito de memoria, dijo, bueno, el Estado así es inviable, echó 5.000 personas, la plata comenzó a alcanzar, el resto que se arregle como puede, y de ahí se empezaron a pagar los salarios el día 30. Esa costumbre la tuvo Romero durante los 12 años de su gobierno y la siguió Juan Manuel Urtubey. O sea, esto está claro, los empleados lo saben y cada 30 días reciben su salario. Y las municipalidades se vieron un poco forzadas a hacer lo mismo, cosa que antes los municipios le era bastante difícil al empleado municipal cobrar en tiempo y forma. Hoy los municipios están, en la mayoría, dentro de una caja. El tema es el crecimiento, porque todo lo que se promete hasta ahora es decir, bueno, en Salta, por ejemplo, estamos en una meseta, va a entrar, y seguramente esto lo va a poder aclarar, o va a decir, no, a lo mejor nos dé buenas expectativas el ministro y nos diga, no, mire, hay determinadas inversiones que van a hacer que nosotros podamos crecer. Yo no sé si las provincias pueden crecer solas si no crece el país, pero lo vamos a hablar con Parodi, porque creo que es el hombre indicado, es el hombre que lleva la finanza adelante. ¿Tendrá 6 meses de descanso ahora o serán 6 meses muy duros con esta economía de ver cómo se sale adelante en la provincia, inclusive para hacer frente a las obligaciones que la misma provincia tiene? Ese es uno de los temas de la noche, va a ser el primero. Después vamos a hablar del tema religioso. Ustedes saben que 4 días, conferencias con la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la educación religiosa. Religión en las escuelas, sí o no. Prácticamente ese es el tema.
Claro, esto es de acuerdo a cómo se lo mire. Hay quienes dicen, estamos en una provincia religiosa, ¿por qué tenemos que regirnos con provincias que no lo sean? ¿Por qué en el boletín tiene que figurar que se tiene que cursar religión? Algunos dicen que eso no debería estar. Otros dicen que directamente debería desaparecer la educación de las escuelas. Bueno, eso se debatió. Ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que tomar una determinación al respecto ante una presentación de padres. Esta noche vamos a estar con personas que piensan que sí tiene que haber y que no tiene que haber, a ver si podemos avanzar algo, o por lo menos podemos tener un poquito más claro qué es todo esto que se está discutiendo con respecto a la educación religiosa en los colegios que son del Estado, más allá de los colegios religiosos. Estamos hablando de los colegios fundamentalmente que son del Estado. Y como final de nuestro programa en la noche de hoy, tenemos la presencia de Guillermo Durán Cornejo. Si ustedes se acuerdan, en el día de ayer yo he confirmado esto por la radio, porque el jueves pasado hicimos una presentación donde dijimos, bueno, estos dos candidatos por la capital, el que más votos sacó, en el caso de Valenzuela, y en el caso del segundo término que salió Guillermo Durán Cornejo, los dos tienen causas en la justicia y no tienen un certificado de buena conducta. El día viernes, después del programa, recibí un llamado de Guillermo Durán Cornejo a ver si podía juntarse conmigo, le dije con todo gusto. Bueno, vino, estuvimos hablando, me mostró un certificado que tiene, donde no tiene ninguna causas, y bueno, hablamos un poco más de que esto ha sido un tema superado, que en definitiva él nunca tuvo ninguna responsabilidad al respecto, y algunas otras cosas más que las vamos a hablar en el bloque que nos toque con él, pero fundamentalmente lo que vamos a hablar es de política. ¿Por qué? Porque Durán Cornejo es un hombre que en principio tenía asegurada la Diputación Nacional, prácticamente iba por la reelección. Y después empezaron ya las situaciones con Martín Grande, que si Martín Grande, que no, que sí, que no, que que el otro, que aquel, y de última quedó Martín Grande como diputado nacional. ¿Yo qué dije en esa oportunidad? A quien lo quería escuchar. Dije, bueno, es muy difícil la situación de Guillermo Durán Cornejo porque pasa a ser políticamente la viuda de Martín Grande. ¿Y por qué digo que es la viuda de Martín Grande? Y porque él vino con toda desilusión acá, me imagino que con toda tristeza llega él a ser candidato a senador por la capital, siendo que cree haber ganado los títulos suficientes para hacer la continuidad de lo que venía haciendo en Buenos Aires. Entonces de golpe se quedó sin nada y se quedó con una senaduría. ¿Está conforme o no está conforme con la senaduría Guillermo Durán Cornejo? Lo vamos a hablar con él, porque vamos a hablar de política, por supuesto, y vamos a ver cómo la ve, la posibilidad que tiene de poder ganar una elección en la capital. Porque también hay una lectura política al respecto que la vamos a hacer en la noche de hoy, de ver de quién son los votos. Si los votos realmente son de Durán Cornejo, si los votos son de Gustavo Sáenz, si los votos que tiene Andrés Soto son de él, los votos que tenía Sonia Margarita Escudero son de ella o son de Urtubey, al igual que los de Soto y de Posadas. Bueno, vamos a hablar de esa situación, porque es lo que está latente en el día de hoy. Y es para ver qué va a pasar en las elecciones del día 22 de octubre. Es lo que tenemos para esta noche. Les propongo que no se pierdan el programa, porque realmente se van a enterar de cosas que son interesantes. Ya volvemos. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique y Transporte Marcilese. Ya estamos nuevamente, bueno, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Acá, bueno. Parodi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo anda de plata? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Normal, digo. Bueno, ustedes los normal ministros, en el contexto de este 2017 y 2016. ¿Y cómo se prevé la finalización del año para la gente y para ustedes como gobierno? A ver, primero, y cerquita de lo que pasó, la negociación salarial, nosotros estimamos de que la inflación va a bajar respecto del año pasado, que va a estar más cerca del 20 que del 25%. Un poquito eso fue lo que tratamos de transmitir en la negociación, cosa que no fue sencilla, porque obviamente está la discusión de que si efectivamente ahora creen en el INDEC de Macri o no creen en el INDEC de Macri, pero bueno, en algo hay que creer en algún momento, así que la sensación es que el crecimiento de precios va por ahí, que lo que es crecimiento de actividad económica
muy dispar. Hay sectores que sí están creciendo, otros que no. Perdón, pero ¿usted cree en eso de Macri o tiene la necesidad de creer? No, me parece que hay algunos sectores, como el sector de la construcción, que sí algo está creciendo. Después hay otros sectores que no benefician a la provincia, el sector industrial, el sector agropecuario. Me parece que le fue mejor más al centro de la Argentina que a la provincia de Salta. Entonces nosotros va por ahí, digo, no hay nada maravilloso todavía que se pueda ver, pero no estamos en caída. Lo que sí es curioso, por ahí salen las grandes informaciones de crecimiento de lo que fue junio o julio, pero se compara contra el año pasado, que había caído como 6 puntos, o sea que todavía contra 2015 no tenemos más empleo respecto que el 2015, no tenemos más crecimiento económico que en el 2015, y eso un poquito se traslada en niveles de ingresos, ¿no? Y la otra cara de los ingresos son los gastos, y todavía arrastramos crecimiento en el gasto público. Pero bueno, en ese contexto uno trata de administrar y no tener inconvenientes. Lo que esperamos nosotros en el cierre es un año que no presente grandes modificaciones, o sea, algo parecido a lo que estamos viendo hoy. O sea, no imagino ni un pico inflacionario, ni imagino un gran crecimiento, como no imagino una caída en la actividad económica. ¿Y las provincias, Carlos, tienen posibilidad de crecer sin que crezca la nación? No, nosotros, digo, no sé si va a ser tan tranquilo lo que resta del año. Nosotros se vienen grandes debates. Primero, hay que ver qué resuelve la Corte respecto del Fondo Conurbano Bonaerense, para que la gente un poco entienda. La provincia de Buenos Aires hizo un planteo respecto de fondos que entiende que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, y si la Corte entiende lo mismo, desfinancia al resto de todas las jurisdicciones. O sea, a nosotros nos restaría mucha plata. ¿Qué es mucha plata? 2.500 millones de pesos, equivalente a 10 puntos de aumento salarial, para que la gente dimensione. Entonces, esa es una discusión que vamos a tener pronto. Los ministros de Economía de las provincias justicialistas nos juntamos y algo se vio, porque hay que preparar qué es lo que va a venir, y se hablaba del impuesto al cheque, pero el impuesto al cheque, o sea, si se coparticipa el 100%, hoy se coparticipa el 30%, si se coparticipa todas las provincias, más o menos compensa esa pérdida. Pero el impuesto al cheque es un impuesto que el Gobierno Nacional, dentro de su reforma tributaria, que es el otro tema que se viene y que es secreta, porque algo se dice pero no se sabe en detalle, prevé eliminar. Entonces, está bien compleja la situación. No es que lo que se viene es algo tranqui. Se viene una gran discusión en el Congreso, porque obviamente van a querer aprobar el presupuesto nacional. Hay temas pendientes que nosotros queremos incorporar, pero ahí también está la prórroga de algunos impuestos, como el impuesto al cheque. Se va a querer tratar la reforma de la ley de responsabilidad fiscal, se va a querer tratar la reforma tributaria, y todo eso hay que ver que no tenga gran impacto. Entonces, ¿qué le puede pasar a Salta, que es lo que le importa a los salteños? Digo, si nosotros tenemos reformas de este tipo que sean de gran impacto en las cuentas públicas, y es muy difícil, por lo menos en una pata que es la fiscal y con la cual nosotros damos respuesta del funcionamiento del Estado, que tengamos crecimiento. Y la otra pata, que es donde hay crecimiento vinculado con la actividad económica, cuando uno discute federalismo, uno puede discutir, y lo tiene que discutir con estas dos visiones, la estrictamente fiscal, discusión de ley de coparticipación, reforma tributaria y todo lo que hablábamos recién, y la otra discusión está vinculada con el crecimiento de la actividad económica. Para eso tenemos que fortalecer regiones como el NOA y como el NEA, y que claramente uno se quedó ahí como esperando que el Plan Belgrano, que preveía un conjunto de cosas, no avanzaron. Incluso la propia ley de PYME, el artículo 10, que habla de zona de frontera, estrictamente de zona de frontera, y nosotros tenemos muchos municipios dentro de zona de frontera y que preveía beneficios, fue el único artículo que no se reglamentó, curiosamente. Entonces, ahí son discusiones donde nuestros legisladores nacionales, los que tenemos ahora y los que vendrán después, porque el año que viene también va a ser agitado en ese sentido, tienen que dar una fuerte discusión, porque no es solo lo fiscal, también es que nosotros tengamos beneficios vinculados con crecimiento de la actividad económica. Ejemplo, el norte, es imposible que alguien quiera venir a invertir para sacar más gas en el norte cuando a provincias como Neuquén le dan un valor diferencial para la extracción del gas en boca de pozo, y a la provincia de Salta no. Entonces, esos planteos que nosotros estamos haciendo en el Gobierno Nacional, que ahora nosotros lo vamos a tratar de hacer uniforme y tener voces únicas,
o que sepan todos, porque estamos armando una mesa del Consejo Económico en el departamento San Martín y lo vamos a sumar a los legisladores nacionales para que todos vayamos y reclamemos lo mismo, porque sin ese tipo de cosas difícilmente yo pueda decir que nos alcanza a nosotros con un presupuesto provincial o con acciones. Nos quedamos cortos, sí hemos logrado nosotros con el plan del Bicentenario, con obras, generar mano de obra, a donde vamos al interior, nosotros tenemos inversión, tenemos obra pública, tenemos actividad, pero para que esto realmente se note una gran diferencia se requiere de otras decisiones que son macro, que no responden estrictamente a un gobierno provincial. Ahora, cuando asume el gobierno de Macri, indudablemente que después de asumir quedan prácticamente solos. Solos porque la oposición estaba totalmente desmembrada, el kirchnerismo vapuleado, o sea, la situación política era otra a la que es hoy. Esto significaría también que todos los avances que a lo mejor se consiguieron con el diálogo y el consenso en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los 2 primeros años, no se repita en estos 2 últimos años porque viene después la reelección del presidente. Sí. Entonces, todo lo que este año o estos 2 años no se cumplió en algunos departamentos, en algunas provincias, indudablemente que esas provincias van a hacer fuerza para que no se le apruebe nada al gobierno nacional si no se solucionan antes los problemas anteriores. Sí, es correcto. Bien, ahora, por otro lado, yo siempre tengo la duda de las tareas de los senadores, ¿no? Porque senadores, una vez cuando yo le decía, era presidente Menem y tuve la oportunidad de hacer un reportaje a Eduardo Menem, el hermano, en la presidencia del Senado, yo decía que el Senado era un cuerpo, estamos ante un país que no es federal, y me dice, usted se equivoca, dice, el Senado es lo más federal que hay. O sea, cada una de las provincias argentinas, más allá de la cantidad de habitantes que tenga, tiene 3 senadores. Correcto. Por lo tanto, usted viene de Salta, quiere decir que se ponen de acuerdo los senadores de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Jujuy, tienen un potencial increíble en la Cámara de Senadores. Ahora, muchachos, que se pongan de acuerdo a ellos. Si ellos no se ponen de acuerdo y se pelean entre las provincias, ¿y después qué se puede pedir en los senados? Es correcto. Pero lo que claro, pasó, la lectura era buena. Sí, lo que pasó estos primeros años me parece que se resolvió acompañar, o sea, la visión fue de acompañar al gobierno nacional. Se llevaron adelante discusiones de leyes realmente importantes en la Argentina. Recordemos también intervenciones como la que tuvo el gobernador vinculado con impuestos a las ganancias en diciembre del año pasado, donde eso desfinanciaba de vuelta groseramente a los gobiernos provinciales y eso llevó a encontrar un punto intermedio. Si se va a politizar más esa discusión, probablemente, porque me parece de que lo que se va a discutir ahora es de un impacto mayor y tienen mayor interés los gobernadores porque hablamos de plata. O sea, las reformas a las cuales yo hago referencia, cuando hago la reforma tributaria secreta, insisto hasta ahora, porque lo único que se hablaron fueron generalidades, sí nosotros tuvimos un almuerzo con Dujovne, con el gobernador, y recibimos las mismas generalidades que se plantean en la UIA o donde se puede hablar, pero el proyecto en detalle no lo tenemos, donde algo nos hizo entender de modificar ingreso bruto en impuesto provincial, que para nosotros es realmente importante. Entonces, si todas esas modificaciones se llevan adelante, a nosotros no. Digo, la baja de la presión fiscal a costa de las provincias, cuando no hay crecimiento o el crecimiento no es el que todos queremos todavía, digo, me parece de que ahí se van a plantar los senadores y la discusión va a ser distinta. Me parece que las primeras leyes que se trataron hace estos 2 primeros años fueron de otro tipo de leyes vinculadas con institucionalidad, con solucionar un problema de la Argentina aislada en el mundo, y me parece que se avanzaron de manera positiva y que fue importante acompañar. Ahora, claro, usted me dice acompañar, ¿no? Los políticos sabemos cómo se maneja esto. O sea, usted acompaña, pero te acompaña hasta la puerta del cementerio, y yo de ahí me vuelvo. O sea, ahora los gobernadores también se están jugando su permanencia, en algunos casos, porque van a su reelección. Correcto. Entonces, si ustedes, gobierno nacional, no me cumplieron a mí con el norte, me dejaron el norte paralizado, y no me dieron un solo peso de lo que decía la ley, no la reglamentaron, entonces, ¿qué quiere que veamos para adelante si todavía no me cumplieron lo de atrás? ¿No? Comparto que las discusiones de lo que se va a venir estos 2 años va a ser distinta respecto a los 2 primeros. Pero no digo porque se vaya a entorpecer el proceso, sino que se juegan otros intereses. Claro. Ahora, ustedes, por ejemplo, en la provincia, con los senadores, ¿no? Porque fue todo un tema. O sea, siempre hubo una disociación entre el gobernador y los senadores. El senador representa a la provincia, pero nunca habla con el gobernador,
de qué quiere hacer con su provincia. Por lo tanto, un senador piensa una cosa, el otro puede pensar otra, el otro no está de acuerdo. Pero, ¿cuál es el proyecto de provincia? La verdad, que tuvimos gobernadores siempre peleados con los senadores. En este momento, ¿se puede hablar que hay un bloque de senadores que responden a una provincia que tiene necesidades junto con el gobernador o no? Sí, yo creo que sí. De hecho, nosotros tenemos 2 senadores, con lo cual hemos trabajado varias de las leyes que se han aprobado. Digamos, la hemos trabajado en conjunto. De aquellas que tenían impacto económico, he participado yo con Cristina y con Rodolfo, redactando los proyectos, y Rodolfo tiene buen diálogo con Romero, con el senador Romero, así que digo, esa relación se da, digo, me parece que no hay inconveniente respecto de defender los intereses de la provincia en ese sentido. Romina, lo vamos a poner a disposición un poquito periodísticamente. Romina, ¿me parece bien? Sí, me parece. Romina, ¿cómo te va? Buenas noches, Mario, también al ministro buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con la competitividad para Salta en un año netamente político. ¿Cómo hacer para que la provincia sea competitiva económicamente en un año electoral sin depender de Nación y también teniendo en cuenta 2 cosas? En el lugar donde usted está sentado la semana pasada, el ministro Rodríguez decía que desde Nación no se ayudó ni más ni menos que lo que se ayudaba con el kirchnerismo, y también teniendo en cuenta este año político donde a Gustavo Sáenz, el intendente de la capital, le han dado muchísimos recursos desde Nación, obviamente todo vinculado a este año electoral. ¿Cómo se hace para salir de eso? A ver, lo que decía yo hace un ratito, hacia lograr mayor niveles de crecimiento y que la provincia logre mayores niveles de competitividad están vinculados no con lo fiscal, o sea, no con que me llegue más plata a mí desde el gobierno nacional, a mi provincia me refiero, sino con que se generen condiciones para que Salta sea competitiva. Y hoy no lo es por una serie de razones, porque obviamente nosotros estamos lejos del centro de la Argentina, pero desde nuestro punto de vista no es que queremos subsidios al flete. Nosotros queremos que la materia prima se quede aquí y se le dé valor agregado. Para eso tienen que existir beneficios para que las industrias se radiquen en la provincia. El costo laboral es muy alto. Nosotros hablábamos de lo que está pasando en el norte, valores diferenciales de precio para determinada producción, que efectivamente nosotros tengamos la posibilidad del vínculo con el Pacífico. Bueno, son acciones que son macroeconómicas, que no las puede llevar adelante estrictamente un gobierno provincial. Entonces, esa mirada de ser competitivo desde el gobierno provincial requiere una serie de decisiones que hasta hoy no aparecieron y que no sé si no son más importantes que estrictamente lo fiscal, si nos llegan 100 millones de pesos más o menos, porque se lo mandaron a Sáenz. Si se lo mandaron a Sáenz, bienvenido sea, si lo aplica. Un falso concepto de conseguir plata gratis, como dice el intendente, esa plata, si lee la ley de coparticipación, viene como viene todos los fondos de la recaudación de los impuestos de todos los argentinos, de todos los salteños, y tienen que ser bien aplicada y bien utilizada. Está bien, pero no es una medida arbitraria. O sea, bienvenido sea, ¿no? Es que la distribución de los ATN es arbitrario. Eso es una de las cosas que tienen que modificarse cuando se modifique la ley de coparticipación, porque el gobierno nacional tiene la facultad de distribuir ATN. ATN que supuestamente son, lo dice la ley, el día que rasque la auditoría para qué se aplicaron, por supuesto veremos, pero son estrictamente para desequilibrios financieros, porque eso dice la ley. Si se aplicaron para otra cosa, para guardarlo en plazo fijo, o para aplicarlo en otra acción, o se aplicaron en otra partida presupuestaria, eso está mal. Veremos después, ya llega el tiempo después de que lo controle quien lo tenga que controlar. Ahora, eso es una disposición de fondos que tiene el gobierno nacional con libre atribución de decir a vos te doy 10 y a vos te doy 0. Y eso lo tiene porque no le llegó a Orán y Tartagal, que son las segunda y tercera ciudades más importantes de la provincia, la misma cantidad de recursos, ni siquiera proporcional. Lo único ATN que recibió el gobierno de la provincia fueron 50 millones después de una pelea que nosotros tuvimos con el Ministerio del Interior, cuando tuvimos las inundaciones en La Jita, y la situación era delicada de esos municipios para entender esa situación que generaba desequilibrio porque no estaba previsto. Porque no estaba previsto. Entonces, eso será parte de la discusión. Otra de los temas que queremos discutir nosotros es si no se llega a buen puerto respecto de lo que se está discutiendo en la Corte con Fondo Conurbano, es que los ATN se distribuyan
como dice la ley, con un porcentaje determinado a cada jurisdicción y que no tengan ellos la facultad de esa distribución discrecional. Claro, porque si no nos vamos a encontrar con que el dinero del país va a ir directamente al lugar donde pierde el partido gobernante. En este caso iría a la provincia de Buenos Aires, que nadie dice que no la necesite, ¿sí? Porque la situación que vive la gente ahí realmente es dura, pero la gente nuestra vive una situación no dura, muy dura de hace muchísimos años. El otro día lo estaba escuchando en un discurso al presidente y el presidente descubrió que el norte argentino es pobre. O sea, realmente uno no sabe si tomarlo en serio esto o tomarlo en broma. O sea, eso no hace falta que lo diga el presidente, o sea, lo conocemos todo y lo conoce el país, porque cuando pasa algo con un chiquito en el interior que vive alejado a 2.000 kilómetros de la ciudad y le pasó algo porque está mal alimentado, porque corresponde a una etnia wichí, lo primero que dice, Salta está en situación de pobreza, todo ahí se habla todo. Pero después no se ve que si se llegue ayuda o por lo menos se cumplan con las leyes del gobierno nacional. Sí, eso es correcto. Digo, la discusión de pelearnos entre las provincias, a ver si provincia de Buenos Aires nos saca a las otras provincias para que ellos tengan más recursos, me parece que no va muy lejos. La otra gran discusión es que el gobierno nacional distribuya más recursos a las jurisdicciones provinciales. Discusión difícil hoy, ¿por qué? Porque el déficit que tiene el gobierno nacional es grosero, es de los 3 más importantes de la historia de la Argentina. Entonces discutir falta de recursos es muy difícil. Entonces proyectar una baja de la presión fiscal en este contexto es muy difícil. Llevar adelante una reforma tributaria en este contexto es muy difícil. Entonces hay que esperar, desde mi punto de vista, crecimiento de la actividad económica para que cuando tengamos crecimiento uno pueda tener que distribuir. O sea, con plata, tenemos claro, que distribuir. Claro. O sea, entonces el gobierno nacional financia su déficit con niveles de endeudamiento que llegan a los 40.000 millones de dólares por año de crecimiento de deuda. Para que la gente sepa cuánto es eso, un montón. 17 presupuestos de la provincia de Salta. Un montón. Entonces, digo, para que tomemos dimensión, digo, la situación hoy, si bien por ahí no se discuten este tipo de cosas, pero déficit, niveles de endeudamiento que tiene el gobierno nacional son realmente preocupantes. Veremos si esto se puede subsanar y todos apelamos a que efectivamente tengamos nivel de crecimiento y que ese déficit se vaya achicando para tener una Argentina que de aquí a 1 año, 2 años no sea realmente delicada la situación. Ahora, las situaciones de pobreza, cuando se habla de pobreza, es muy profundo el análisis porque es multidimensional, o sea, hay pobreza que es la estructural y ahí sí yo le hago un reconocimiento al gobierno nacional porque en el segundo departamento más pobre de la Argentina, que es el departamento de Rivadavia, con un 50% de NIBI, es necesidad básica insatisfecha de infraestructura que le está faltando a ese lugar porque o no tiene vivienda digna, o no tiene baño, no tiene cloaca. Ellos están invirtiendo 1.300 millones de pesos y la verdad es una inversión potente, nos va a bajar 15 puntos del NBI. Pero eso es estrictamente solución desde lo fiscal. O sea, el Estado tiene plata, hace obra pública. La otra es lo que yo hablo, lo que quiero tratar de transmitir, es el crecimiento económico que puede tener una provincia, que no solo es la presencia del Estado con obra pública, porque esa es la primera mano presente del Estado, la obra pública. Lo otro es que nosotros tengamos un crecimiento y un desarrollo que viene generado por determinados factores que el gobierno nacional tiene la llave para poder hacerlo. Entonces ahí es donde se tiene que dar una gran discusión y la expectativa estaba puesta en el Plan Belgrano porque en los enunciados claramente está la posibilidad de subsidio de tasa, que se pelee reducción de contribuciones patronales, el hecho de tener conectividad en ruta, el hecho de tener tendido eléctrico, y eso no aparece. Bueno, pero a ver, el Plan Belgrano yo creo que aparece dentro del gobierno nacional como un premio consuelo al hombre que peleó por la fórmula de Macri en Tucumán, perdió una elección, quedó ahí colgado y al mes y medio de haber ya asumido todos los gobernadores, todavía seguida la disputa prácticamente en Tucumán, y acá no le dieron el premio consuelo, no siquiera tenía un escritorio. O sea, ¿cuál es el presupuesto que tenía el Plan Belgrano? No tenía y era de todas las áreas, pero yo le reconozco algo a la creación del plan. Sí. Primero es ordenador. O sea, el plan en sí servía. Sirve porque es ordenador. Uh-huh. Segundo, porque es un reconocimiento de los desequilibrios que hoy tiene la Argentina. La Argentina no es federal. O sea, la Argentina, por más que nosotros nos vanagloriemos hablando de un país federal,
hablemos de una ley de coparticipación, eso fracasó. Y basta con mirar los indicadores sociales de la Argentina y lo dispar que resulta. Hoy San Luis recibe el doble de ingresos per cápita que la provincia de Salta, sin ningún justificativo. Más allá de una discusión en el 80 y pico, que alguien peleó un poco de porcentaje más que otro. No se logra entender que hoy tengamos distintos sistemas de distribución, porque San Luis, Santa Fe y Córdoba reciben un 15% más de recursos que el resto de las jurisdicciones. Entonces todo eso es un fracaso y se materializa ¿en qué? En indicadores sociales. Pero aparte no es federal por esto que yo hago referencia. O sea, en aquellas provincias que están más alejadas no hay una decisión estratégica de que vayan a crecer en determinadas actividades. Entonces todo eso, el Plan Belgrano, insisto, sí lo contempla esos desequilibrios, hay proyectos atrás, hay acciones que se tienen que llevar adelante, nada más que no se implementó en determinadas cosas, se le pusieron algunos sellos a cosas que se venían haciendo, claro. Pero la estrategia es la que no se implementa. Pero está bien, el plan está, hay que ejecutarlo, eso es a lo que voy. Daniel Ábalos, estamos con vos. Ministro, lo saco de lo fiscal y me quedo exclusivamente en la actividad económica. Desde afuera se ve que la matriz productiva de nuestra provincia básicamente está sentada en los recursos naturales que se venden al mercado externo, turismo y algunos enclaves industriales. Y escuchándolo queda la sensación de que estamos condenados a seguir con eso que empezó en el año 1995. Hay quienes dicen que usted aspiraría en algún momento a ser gobernador de la provincia. ¿Se puede cambiar la matriz económica de la provincia en estas condiciones, más allá de que no son las más favorables? A ver, ¿qué tenemos nosotros para crecer? Nosotros tenemos actividad primaria, que la verdad que la actividad primaria es casi el doble de la media de la participación que hay en la Argentina. A esa actividad primaria nosotros le tenemos que dar valor agregado. Esto a lo que vamos nosotros, no es que nosotros tengamos competitividad con un subsidio al flete para ser iguales que la Pampa. Lo que tenemos que hacer nosotros es que sea diferente el precio y que lo que sirva sea que nosotros aquí le demos valor agregado a esa producción primaria. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la industria, que es la mitad de la media a nivel nacional. Entonces hay determinadas cosas donde uno puede revertir esa situación. ¿Cómo se logra? Se logra con beneficios fiscales, donde la provincia, el día lunes nosotros vamos a anunciar un conjunto de medidas en una sola ley que es de promoción de empleo y que incluye una serie de beneficios, que son importantes e importantísimos, pero hace falta siempre, cuando uno ve la presión tributaria que tiene una empresa, la de las provincias es chiquita respecto de la que tiene el gobierno nacional, entonces hace falta esos beneficios. Ahí se puede trabajar. Después hay sectores que van a crecer por sí solos cuando la situación macro acompaña, caso la minería. El día que la minería empiece y pase del proceso de explotación a lo mínimo de explotación que tenemos hoy, pero tengamos una explotación en serio, y para eso tiene que acompañar el contexto. Nadie va a querer venir a invertir en la Argentina con una inflación del 22%, porque automáticamente a ellos le aumentan los costos. Entonces nosotros también estamos contentos con que la inflación vaya bajando. Y a veces requiere todo un proceso no se baja de un día para otro. Pero sin duda de que la provincia de Salta tiene potenciales enormes de crecimiento. El turismo no tiene límite. Nosotros tenemos que seguir creando ofertas turísticas en distintos lugares con un desarrollo estratégico profundo. Para eso tenemos un plan, que es el Plan 2030, que ahora está en revisión, porque ese plan no tenía metas ni objetivos, y nosotros ahora lo estamos haciendo una revisión con todos los sectores económicos donde uno se pueda trazar ese tipo de... Entonces, no estamos condenados a nada nosotros, pero sí estamos con una participación del 1,7, que es la última medición del INDEC de la provincia de Salta en el Producto Bruto. O sea, nosotros somos nada más que el 1,7. Tenemos el 3% de la población, pero en la economía somos 1,7. Entonces nosotros, para tener mayor participación, tienen que crecer distintos sectores. No estamos condenados a una matriz que hoy tiene esta foto. Esto se puede modificar y puede crecer de distintas formas, eso no me cabe la menor duda. Faltan una serie de cosas, pero sí estamos sujetos a una realidad de la Argentina, eso es inexorable. Carlos, bueno, te agradecemos mucho la atención, le has creado una gran frustración en la noche de hoy a Daniel, porque con la pregunta que comenzó Daniel no tiene nada que ver con la respuesta, o sea, vos agarraste la segunda parte de la respuesta, la parte de tu candidatura a gobernador la pasaste por alto, que en definitiva esto le va a costar para reponerse, ¿no? Porque bueno, queda como una cosa periodísticamente sin respuesta. Pero acá lo dijo Juan P. Rodríguez, ¿no? Habló de los posibles candidatos a gobernador
y te puso a vos también en la lista. Lo menos que podía hacer Darío, me parece que era preguntarte, pero no se lo contestaste, ¿no? Lo que pasa es que nuestros candidatos son Andrés Soto, diputado nacional, Valenzuela, y tenemos varios candidatos, Sí. Godoy, Vivayur, Moreno, Pero no gobernador, ¿no? Falta todavía. Falta todavía. Nosotros tenemos un proceso electoral en el medio que ¿Estás fuera, obviamente... pero igual estás fuera de carrera o te vas a anotar? Falta todavía. ¿Pero no te vas a anotar? Falta, parece. Falta. Gracias por tu No, atención. un gusto, gracias a ustedes. Volvemos en un minuto nada más. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas. A un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas. A un clic de Frigorífico Bermejo. Bueno, le habíamos comentado en la apertura del programa que íbamos a hablar esta noche de la educación religiosa en los establecimientos educacionales. Realmente es un tema muy conflictivo. O sea, llega a ser tan conflictivo que la Nación ha tomado una determinación que creo que es la primera vez que lo hace en lo que hace la Justicia Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decir, bueno, de Salta nace la petición, vamos a Salta, nos instalemos allí durante 4 días, hagamos teleconferencias, que se escuchen los que están a favor, los que estén en contra de todo esto y vamos a nutrirnos de las cosas que ellos quieren saber porque tienen que dictar un fallo. Terminaron los 4 días. La verdad que fue exitoso esto, hubo mucha gente participando y yo creo que eso es extremadamente bueno. Esto habla a las claras de que hay gente que piensa distinto, lo puede decir, lo puede manifestar. Más allá de lo que son las marchas, porque las marchas a veces no ilustran una realidad. Porque el que está protestando no tiene problema en salir a la protesta, pero el que está aceptando porque le gusta a veces no quiere salir a decir, sí, yo lo acepto y voy a ir a una marcha. Se queda en su casa, porque dice, yo lo acepto. Esto es así, está planteado así. Yo creo que
las marchas por aceptar lo que está no son tan fuertes y poderosas, a no ser que sea una causa muy, muy especial, para salir a la calle. Por eso creo que en Salta se dieron marchas con más o menos gente, ¿no? Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿este tema políticamente se trató en el Senado o no? No, pero No. siempre es un problema político el tema de la intromisión de la religión y del poder de la Iglesia sobre temas del Estado. Y en el Senado sí lo vemos por el tema de la justicia, y lo vemos en los fallos. Lo vemos en los fallos sobre todo cuando se trata de los derechos de las mujeres, y después lo que sí también las cámaras legislativas viven aprobando son beneficios, entregas a tierras a la Iglesia. Yo reclamé también de que en el presupuesto de la provincia lo que reciben como subsidio a las escuelas privadas duplica lo que pagan la provincia por la copa de leche, por los comedores de los chicos. Sí, esto tiene, indudablemente que tiene una connotación también política, ¿no? El tema de la religión no lo vamos a descartar, más allá de lo que se habla, si dentro de la escuela o fuera de la escuela, ¿no? La Corte tiene que tomar una decisión política. Es que la Corte, eso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. ¿Sí? La Corte de acá ya sabemos lo que piensa. Sí. O sea, no sería ajena a la mayoría de las personas que están directamente relacionadas entre ellos. O sea, estamos hablando de una provincia muy chica donde todos sabemos el voto al otro día de qué va a votar con respecto a esto, ¿no? Bueno, estamos con un hombre que habla permanentemente de religión, es un hombre equilibrado. Estamos hablando de Felipe Medina. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo viviste estas jornadas? Mira, seguí un poco el debate o la presentación que se hizo ante la Suprema Corte de Justicia. Pienso que esta discusión no debería haberse planteado de esta manera, pero bueno, se llevó a esta instancia y hay muchos elementos que hay que revisar, es decir, si la Corte puede actuar sobre la Constitución provincial, siendo que las provincias son anteriores que la Nación. Ese es un punto. Y el otro es que este tema de la religión se ha venido cambiando acerca de lo que tradicionalmente se venía diciendo. Creo que la demanda inicial es contra la provincia por violar la Constitución Nacional con el artículo 49 de la Constitución Provincial, porque se dicta religión católica en las escuelas. Se hizo mucho tiempo, es decir, no hay una relación Iglesia-Estado muy fuerte. Nosotros lo analizábamos desde el punto de vista de la historia de nuestra provincia y de todo el país. Para dar un dato así ilustrativo de esto, el primer obispo nombrado sin derecho de patronato, es decir, sin intervención del Estado argentino, es Monseñor Conrero en 1968. Es decir, siempre el Estado argentino tuvo jurisdicción sobre incluso el nombramiento de los obispos, tanto el Senado como el Ejecutivo a nivel nacional. Entonces había esta relación muy fuerte, Iglesia-Estado, y hoy estamos ante nuevos paradigmas donde digamos, la Iglesia no es una autoridad pública, y en esto comparto que no puede interferir en temas políticos, aunque hay una interrelación permanentemente, ¿no? Hay un cambio profundo, porque lo que llamamos estructura de cristiandad, yo creo que ha terminado. Y entonces a veces me pregunto si este debate de educación religiosa, escolar, sí o no, en el fondo se está discutiendo un modelo de sociedad, se está discutiendo la idea de Dios profundamente, y esta transformación que tiene que sufrir nuestra sociedad y la reorganización del Estado. Personalmente, después de analizar todo esto, pienso que no es negativo, al contrario es positivo, la enseñanza religiosa escolar, pero entendida como un espacio lúdico de encuentro, de armonía de la persona con la trascendencia. Es decir, si la religión se dicta para humanizar más a la sociedad, es bienvenida, ¿no? Pero lo demás, todo lo que es doctrinas particulares, formación específica de cada confesión, debe darse dentro de los ámbitos o de la familia o de las iglesias, ¿no? O de las religiones. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, a ver, me gustaría tu opinión. Sí, el debate en ese sentido, primero no estamos debatiendo ni Dios ni la fe. Nunca se puso eso en debate de parte de los amparistas.
En segundo lugar, es subsidiaria la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución de la provincia, es subsidiaria dentro del amparo. Se va contra un inciso de la Ley de Educación de la provincia del año 2008 y contra una resolución del Ministerio de Educación de la provincia, que es la resolución 45, esa que los padres que mandamos a nuestros hijos a la escuela pública sabemos que nos preguntan si el niño va a entrar o no va a entrar a la clase de religión. Es como un censo previo, ¿no? Claro, y qué religión además profesamos. Entonces, en ese sentido, en eso se basa el amparo y fíjense, hay hoy un debate que se dio muy intenso en estos 2 días, creo que hoy especialmente, sobre la diferencia entre enseñar educación religiosa y catequesis, que es lo que plantearon recién. El artículo 27 de la Ley de Educación de la provincia, en el inciso ñ, dice, en la última parte, además de que se va a dar educación religiosa en la escuela pública, hablemos claramente, no es educación escolar, es en la escuela pública, en horario de clase, la currícula y los antecedentes de quienes van a impartir la clase tienen que tener el aval de una autoridad religiosa, dice nuestra ley. O sea, hablemos claramente. ¿Por qué? Porque eso es lo que está llevándose. Estamos en una cuestión de derecho en este momento. Tiene que ver con la no discriminación, tiene que ver con la igualdad, con ese espacio que es el espacio de inclusión, donde no debería haber diferencias ni religiosas, ni étnicas, ni de clase, que es cierto que lo debatimos hace ya muchos años en el Congreso Pedagógico de 1885, debatió nuestro país la educación laica, y eso es lo que tenemos, pero yo disiento de los que dicen que es un debate de la Edad Media. Yo creo que es un debate de nuestro siglo, porque en este mundo de hoy, en nuestro tiempo y en este espacio planetario global, hay estados teocráticos y hay fundamentalismos religiosos, y esto es peligroso desde nuestro punto de vista. Yo me identifico como una mujer de fe y soy católica, y creo que dentro de la debida pluralidad y de la libertad religiosa tiene que estar basada en la laicidad. Ahí nosotros tenemos una base que no solo debe estar en la educación, debe estar también en la justicia y en la salud como esos ejes fundamentales de nuestra vida ciudadana. Javier. Sí, coincido que la laicidad tiene que ser una categoría política, social y que debe regir en la pluralidad. Lo interesante del debate de hoy es que los jueces han planteado un concepto de laicidad positiva. ¿Qué significa la laicidad positiva? Que el Estado es neutral, no se identifica con ninguna religión, pero permite que en el espacio estatal puedan expresarse libremente. Esta noción de laicidad positiva es un concepto que ha salido de la misma Francia, un país que es símbolo del laicismo. Y esto muestra que también en el mundo, porque esta materia no se da solo en Salta y en Tucumán, en todos los países europeos se da educación religiosa en el horario escolar como parte de la currícula, bajo el concepto de laicidad positiva. ¿Escuelas públicas? En escuelas estatales públicas, en la mayoría de los países europeos. Tenemos el caso de Chile. Chile, al ser un país centralista, se da educación religiosa de punta a punta. Brasil, Colombia, Ecuador, pero bajo el concepto de laicidad positiva. Pero ahora no me dio ningún país del primer mundo, ¿no? España, Italia. No, España no me lo habían dado. Sí, en Estados Unidos es laica la educación pública. Bien. Sí, pero Europa, que tiene un altísimo nivel de separación y de indiferencia religiosa, se da bajo la noción de laicidad positiva la educación religiosa. Bueno, y en este sentido yo creo que
los jueces han interpretado, por las preguntas que han hecho, porque creo que han ido desmontando la pretensión de declarar inconstitucional, porque ¿en qué parte se muestra la falta de separación entre el Estado y la religión en las normas? Es lo que yo pude ir interpretando. La materia en la escuela estatal es una materia que apunta a responder al derecho que tienen los padres. Esto está reconocido en los tratados de derechos humanos, por eso es que se da en el mundo. Apunta a que el niño pueda comprender los elementos religiosos de la cultura a partir de lo que pide el padre. ¿Por qué? Porque lo religioso se traduce en obras de arte, un templo. Hoy hablamos del turismo religioso, hablamos de poemas. Es decir, estamos insertos en un mundo simbólico de lo religioso. En nuestra provincia... ¿Pero es bueno o no el debate de esto, cómo se llevó a cabo? Yo considero muy valioso, y coincido que es un tema del siglo XXI, porque una categoría que... Yo creo que lo que hicieron bajar el siglo es para denostarlo un poco al debate, ¿no? Sí. Claro. Era para eso, ¿no? Claro. Pero es un debate que sin ninguna duda nos estamos debiendo. Nosotras pensamos que el conservadurismo religioso y el fundamentalismo religioso es algo que también merece debate en nuestro siglo. Los países de Europa tienen problemas con el fundamentalismo religioso. Y justamente la materia nosotros también tenemos problemas. Mucho, lógico. Es decir, nosotros fuimos casi los primeros en tener un problema serio con 2 atentados bastante grandes en Argentina. Bueno, pero en nuestro país hay que debatir estos temas. Lo que está pasando en la provincia de Salta obstaculiza ese debate interreligioso. Nosotros estábamos hablando el otro día en la calle con padres que dicen, yo como un hombre grande, tengo una determinada religión, creo que protestante era el señor, voy a trabajar, voy a jugar al fútbol, no vivo discriminación y la vive mi hija que tiene 10 años adentro de la escuela, ¿no? O sea, hay una situación de discriminación y hay una situación legal interesante que son los efectos discriminatorios. A veces cuando una ley directamente no habla de discriminación, pero sí tiene efectos discriminatorios, como pasa con los niños que tienen que salir de la hora de clase e irse afuera a hacer nada, porque no es verdad que hay una actividad alternativa, y ese efecto discriminatorio, fíjese usted, que la Corte lo aceptó al concepto, que es un concepto de derechos humanos y que está basado en nuestros tratados internacionales, en el caso Mirta Cisneros, de la provincia de Salta, la mujer que quiere ser chofer, sí, que todavía quiere ser chofer, ¿no? A pesar de que ganó, y que la Corte de Justicia ha tomado ese efecto discriminatorio que no lo había tomado la Corte de Justicia de Salta. Y también está en otros casos internacionales. Yo creo que hay dos tópicos, pero vamos a dar ¿no? porque sí, ella como habla despacito no... Hay 2 tópicos. No la dejan, sí. 2 tópicos fuertes. Sí. La constitucionalidad de la ley y la aplicación de la ley. Sí. Bueno, con respecto a la aplicación de la ley, bueno, hoy se ha visto muchos temas, han confirmado que no hay denuncias formales en el ministerio. La ministra dijo, no hay denuncias. Se hablan de muchas denuncias, de muchas discriminaciones que yo no voy a poner en tela de juicio, pero formalmente en el Ministerio de Educación, después de la demanda, no hubo. Ahora, claro, acá hay que hacerse una pregunta también al respecto, ¿no? La gente está dispuesta a la que es discriminada, ya sea porque es judío, porque profesa otra religión, o viene de otro país, tiene la posibilidad de ir solo a pelear a la justicia o al Ministerio de Educación para que se cumpla con la ley y le diga yo quiero un profesor de religión del credo que yo soy, porque yo no soy católico, y que le pongan al profesor en ese mismo horario
para no que solo le dé... eso, como digo, el efecto que surge sobre un Claro, niño, ¿no? ahora, Todos sabemos que cuando vamos a pelear en la escuela, muchas veces nuestros chiquitos nos dicen, por favor, paren un poco. Claro. ¿no? A ver, escuchemos a Gabriela un segundo. No es posible eso, no es posible porque justamente los padres que decidieron seguir hasta el final por la vía institucional, en denuncia, se han encontrado con todo un Estado en contra. Y el hecho de exigir que respeten los derechos de su hija, yo he nombrado cuando participé en la corte un caso de una familia evangelista. Todos los años la misma historia, hacer el acta, no la obliguen a rezar, no la saquen afuera, no la hagan parar cuando los otros rezan. Mi hija quiere empezar a comer y no la dejan, tienen que esperar a que recen todos. Y es esa estigmatización que va sufriendo esa criatura del frente de todos sus compañeros, y que muchos padres desisten, dicen, bueno, no me gusta que tenga religión, pero bueno, ¿qué va a hacer? No estoy dispuesto a hacer todo esto, ni a profundizar, Hay muchas, ¿no? Esta familia incluso, al otro día, el viernes, yo estuve el jueves 17 en la corte, el viernes a la mañana la citaron para hacer un acta que diga por qué la senadora Serrano dijo que su hija es discriminada en la escuela Paula Albarracín. O sea, la familia está, todo momento que exige los derechos de su hija, que la respeten y no la discriminen, se enfrenta con esta situación. Y tanto como cuando fue la modificación de la Constitución en nuestra provincia en el 86, donde muchos evangelistas decían, esto es para imponer la religión católica. Así fue. En la modificación de la Ley de Educación también, porque nunca se ha creado una alternativa ni no va a haber tampoco. Acá se ha creado solamente para que el Instituto Monseñor Tabela forme a los maestros en religión, se puede ver el programa. No es cierto. Creo que hoy lo que dijo la ministra el día de hoy es muy claro del tutelaje de la Iglesia sobre el contenido de los conocimientos de la educación pública. De todas formas, yo le pedí algo, ¿no? Porque esto se llevó 4 días de debate, sí, y nosotros acá en 10 minutos, indudablemente que el debate va a ser corto, ¿no? Porque no hay tiempo para más. Pero, a ver, me gustaría ver, Romina, por favor. ¿Cómo se hace para salir de esta disyuntiva y usted como mujer de derecho, porque es abogada, donde está por un lado el derecho, como decía la senadora Serrano, de aquellos niños o de aquellos padres que quieren resguardar a sus niños y que no tengan la educación religiosa, como también de aquellos padres que sí están en la positiva? En estos días o en todo este tiempo se han escuchado posiciones muy antagónicas, pero nunca superadoras. ¿Cuál sería esa propuesta superadora que podría o debería dar la ley? Bueno, nosotros creemos primero como militantes de derechos humanos y sin ninguna duda también, como vuelvo a decir, yo soy una mujer que me identifico como católica, creo que lo que estamos pidiendo, lo que piden estos padres en su amparo, que es la laicidad en el Estado, es la única y verdadera solución para que no haya ninguna discriminación de parte de quienes tenemos mayoría de una religión sobre minorías. No puede haber discriminación de minorías ni étnicas ni religiosas en un país que lucha todos los días por sostener la democracia y por sostener el Estado de Derecho. Yo creo que una decisión de la Corte a favor de las amparistas y a favor de la laicidad, realmente realmente sellaría nuevamente este debate en nuestro país, que ya se dio antes. No es un debate solo de los salteños, además, porque un fallo de la Corte va a impactar en todo el país. Un fallo de la Corte va a impactar a nivel país, porque es la Corte de Justicia de la Nación. Entonces tampoco podemos pensar los salteños, que tanto luchamos o hablamos de federalismo, como un Estado separatista, es decir, como nosotros somos muy católicos, esto se tiene que dar en nuestro país. De todas formas, yo creo que la medida que toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de dar 4 días de posibilidades, ¿no?, de un debate para poder tomar una resolución, a mí me parece bueno, me parece interesante. Sí, claro. ¿No? O sea, para que el fallo después tenga que ser respetado por todos. Sí, los máximos del tribunal. Yo hoy escuché 2 preguntas o 3 muy interesantes, realmente muy planteadas directamente desde los ministros de la Corte. Sí. ¿No? Alguien que decía, bueno, usted lo escuchaba y decía, está a favor del amparo. Y escuchaba al otro y el otro decía, no, no está a favor del amparo. O sea, no dejaron nada claro, pero las preguntas eran muy concretas, ¿no? Daniel, te escuchamos.
Señor Javier Yampa, Sí. usted dijo que básicamente las clases de religión buscan que el niño pueda aprender elementos de todas las religiones. Sí. Yo he ejercido la docencia mucho tiempo y he sido director de escuela. En todos los programas vinculados a la disciplina histórica, a las ciencias sociales y demás, tenemos que hacer eso. Y cuando llegamos a la universidad, que es muy laica en muchos sentidos, también se analizan todos los elementos que existen en las distintas religiones. El problema, ¿no le parece que esto que usted hablaba de la aplicación tiene que ver con lo que hoy reconoció la ministra Berrueso en la Corte, de que admitió de que se siguen rezando plegarias a la hora de comer y ese tipo de cuestiones? Ya no entiendo por qué la enseñanza que usted está defendiendo, digamos, debe reemplazar a la que ya existe y que tiene que ver con ese tipo de dimensión humana que es muy importante. Bien. Primero tenés que hacer la distinción entre la materia y las actividades institucionales, porque en la materia no se deben hacer rezos ni prácticas de culto. Pero, perdón, insisto, la ministra lo admitió y dijo que bueno, son algunos docentes que no se adaptan. No, son docentes de otras materias, pero no como parte de la materia. En el interior hay 160 instituciones con nombre de santo. Hay más de 100 fiestas patronales. Hay grutas religiosas dentro de las escuelas, pero no la puso el Estado, eso la puso la comunidad educativa, es algo que surge del sentir, de la cultura, del pueblo, no es impuesto por el Estado. Hoy el juez hablaba del respeto de la identidad, entonces también hay que tener en cuenta el respeto de la identidad cultural. Lo que hay que resguardar siempre es que a nadie se le imponga, se obligue a hacer algo que va en contra de su conciencia, pero está también el espacio público, el espacio estatal, como un espacio de expresión de los ciudadanos que tienen la dimensión religiosa como parte fundamental que acabas de señalar. Entonces, no confundamos lo que es la materia con prácticas de culto, como por ejemplo puede ser la Pachamama. La Pachamama es un rito de nuestros pueblos originarios, o como hay algunos proyectos de implementar yoga en las escuelas. Eso no forma parte de la materia, ni las visitas a las fiestas patronales y todo lo demás. Eso lo regula la escuela, resguardando la conciencia de la familia y de los niños y el derecho que tiene el niño a educarse. Javier, de todas maneras no se puede cerrar los ojos ante una realidad que se da en las escuelas de que el chico que no profesa la religión católica está discriminado. Serán minorías. Lo dicen. Pero está discriminado. O sea, el chico que tiene que quedarse afuera o que tiene que esperar que los demás recen para poder comer. Necesariamente se queda afuera. Hoy la ministra señaló que son casos puntuales, una cantidad ínfima a toda la cantidad del alumnado, pero la escuela le ofrece la alternativa de recibir educación religiosa en la confesión que el padre solicita. Si no lo quiere, el maestro habla con el padre y trabaja valores universales. Si no quiere valores universales, va a trabajar las otras materias para reforzarlas. ¿Y si eso se da así? Debo decir que mintió la ministra, ¿no? Mintió porque no es eso lo que ocurre en la práctica. Desde ya, porque los maestros de religión, incluso se puede ver, está publicado el contenido de cómo se forman los maestros de religiones. Es un contenido de la Iglesia Católica. Y después, los actos de discriminación y de segregación están demostrados en la resolución de Abramovich, del procurador. También puede decir que usted mintió, y después también... No, yo hoy tengo 40 años... yo fui a la escuela pública, también se rezaba en las escuelas, no es cierto que se podía optar ni nada de eso. En la escuela dije que se rezan como parte de la cultura institucional. No, pero no es algo que lo impone la comunidad educativa, como usted dice así, lo termina imponiendo el Estado, porque cuando los padres reclaman que quieren que se respete a sus hijos, ¿a dónde va a parar la nota? Al Ministerio de Educación, de allá le mandan a la supervisora, que yo reclamé por el caso de una niña que le mandó al gabinete psicopedagógico porque no se adaptaba a que sus compañeros recen y ella no. El gabinete psicopedagógico no está para resolver esos temas. O sea, acá hay un problema también en que no hay una diferenciación entre lo público y lo privado. Los sentimientos religiosos son privados
Esa es una ¿sí? visión La escuela pública, no, después las culturas siguen desarrollándose. Si acá vamos a la Corte toma la decisión de que se dicte, por ejemplo, religión fuera del horario escolar, no se va a caer el culto al milagro, no se va a caer el sentimiento que tienen los fieles, no va a pasar eso. Nosotros lo que defendemos es que la escuela, no va a ir en contra de ninguna ley. No, si se mantiene, se refrenda que el Estado salteño termina imponiendo el culto de la mayoría sobre la minoría, y un Estado lo que tiene que hacer es proteger a las minorías. No es así. Bueno, indudablemente que esto o sea, fue largo y parece que va a seguir. Tenemos que esperar Quería que dice la Corte. aclarar que Sí. lo escuché varias veces decir, el juez dijo, y el juez nunca dijo en la Corte, el juez siempre preguntó, porque si el juez hubiese dicho, estaría adelantando la sentencia. Técnicamente, preguntó y repreguntó y se interesó bastante. Por lo que pude escuchar hoy, serían excelentes periodistas, ¿no? Nos harían falta jueces como esos para que puedan preguntar a los entrevistados. Le agradezco mucho la atención de ustedes. Muchas gracias. Volvemos en un minuto nada más con Guillermo Durán Cornejo. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar. Seamos viajeros. Aprovecha cuotas con tus tarjetas de crédito Macro y planifica tu próximo destino. Conoce nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje. Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Bueno, ya estamos nuevamente. Estamos con Guillermo Durán Cornejo. Les había dicho en la apertura del programa que íbamos a estar con él. Le dije cómo llegamos a estar acá sentados en la noche de hoy. ¿Cómo está, Guillermo? Me ardían las orejas. Te ardían las orejas, ¿no? Y bueno, no era para menos, pero bueno, ya estamos acá y sería importante que le digas a la opinión pública lo que hablábamos, porque en definitiva fue una charla del día viernes de la semana pasada, donde me mostraste un papel, me dijiste, yo tengo el certificado de buena conducta, pero bueno. Yo te lo mostré a vos porque, sí. O sea, la gente no tiene por qué conocer, pero yo sé que la mayoría de las personas me conoce y sabe que, bueno, que en cada campaña que he participado siempre me han atacado, porque como no inventan ideas nuevas, siempre por lo mismo. Pero eso de lo siempre lo mismo, o sea, ¿está superado, pasó, no pasó? Pero absolutamente. Cortito, hacelo. Absolutamente, bueno. Esa es la parte que vos conocés, sí. ¿No? Yo jamás tuve ningún proceso, ni muchísimo menos una condena de nada, absolutamente de nada. Lo único que tuve una vez en mi vida fue una denuncia de amenaza que terminé en la última instancia y me sobreseyeron absolutamente. En una causa está sobreseído, te digo porque esto no quiero que sea largo, la de amenaza, política. La de amenaza. La de amenaza, si otra prescribió.
No, ¿No? ¿Cuál prescribió? No sé, no hay una que No. prescribió. No, ninguna prescribió. Si yo tuviese, en ese papel que vos tenías, si yo hubiese tenido algo, tendría que figurar ahí. Bueno, entonces vos estás Ese es tranquilo el mismo- con tu conciencia, no tenés nada que explicar más de lo que No, explicaste con mi en su cons- momento, me imagino. Con no mi sé. conciencia, absolutamente, tranquilo. Y la gente puede estar confiada que vos no tenés ninguna causa. A ver, y la prensa toda lo sabe. Toda lo sabe. Bueno, yo no lo sabía, no sé, pero bueno, vos yo también sé sos que la de buena prensa, fe vos sí. no lo sabías. No, yo no. Por la verdad eso, que no. por eso fui y pedí en el Poder Judicial de Salta el certificado ese, pero obviamente que cualquiera lo puede ver. ¿Eh? Es más, para ver, cuando fui candidato a diputado nacional también tuve que presentar eso. Bueno, vamos a entrar a hablar de política, ¿te parece? Sí, cómo no. Yo acabo de decir una frase hace un ratito que ya la mencioné en algún otro momento, ¿no? En el hecho de que vos tenías serias esperanzas de ser candidato a diputado nacional. Bueno, que la tenía fácil, sí, absolutamente fácil, porque diputado nacional, si perdía igual entraba, y si salía tercero igual entraba también, pero no se trata de lo que a uno le gusta. Por lo menos yo toda la vida he pensado que la política era distinto. No es que la política son como los destinos diplomáticos, yo quiero París, no. A uno le toca algo que puede ser muy lindo, le puede gustar mucho. Es más, hace 2 años me mandaron a que compita para intendente y yo la verdad que nunca me gustó eso. Y en buena hora que salió Gustavo Sáenz, porque lo decidió la gente. Pero seguramente cuando la gente decidió el hecho de dar la posibilidad a Gustavo Sáenz y no a vos, debe haber sido porque tampoco en vos veía el entusiasmo de poder ser intendente, ¿o no? Y bueno, porque cuando uno hace algo que no le gusta, en definitiva. Y uno no lo puede disimular, la verdad. A mí lo que me gusta es lo que he venido haciendo, la verdad que me gusta. Y hacerlo en Salta, la verdad que me gusta mucho más. Te voy a ser sincero. Pero a vos te gusta mucho más la diputación. Yo tengo la sensación de que a vos te gustan los puestos, como lo acabas de decir, donde tengas la posibilidad de entrar. O sea, en el Senado es uno y nadie más. Es igual que la de intendente. Es uno el que entra. ¿Sí? En este caso, vos venís a competir de una diputación nacional a un Senado provincial. Es mucho más difícil que ser candidato a diputado nacional. Sin ninguna duda. Ahora la pregunta, ¿es lo que vos querías o lo que te pusieron a disposición? No se me había ocurrido, la verdad no se me había ocurrido, pero cuando me plantearon que eso era lo mejor, podría haber tomado 2 caminos. O mantenerme en las mías y seguir como candidato a diputado nacional, o aceptar lo que al grupo político en el que participo, y que es un proyecto interesante y que me gusta muchísimo porque está dando cambios realmente importantes, es el lugar donde yo podía ser útil. Pero a vos no te dieron la riesgo, posibilidad, pero no te dieron la posibilidad de participar en eso. Porque si no, vos podrías haber ido a una interna con Martín Grande. Es que no se trata de ir a interna para quedar bien con 2 personas. No, pero si no es quedar bien, las PASO Bueno, habilitan a eso. No, pero acá de lo que se trataba que era útil yo siendo candidato a senador. Sí, pero ¿a vos te gusta ser candidato a senador? Sí. O sea, si salgo, sí, y si no salgo, está todo bien también. O sea, ¿cuál es el problema si no salgo? No, bueno, no, problemas no son, pero hay proyectos políticos que vos Es que podés puedo llegar seguir- a no cubrir las expectativas de alguien. Por ejemplo, se dice que si vos perdés la capital, el que pierde la capital es Gustavo Sáenz. O sea, me imagino que Gustavo Sáenz debe estar preocupado políticamente de perder el departamento que él Yo maneja. no creo que vayamos a perder, de ninguna manera. Porque ¿cómo levantás la diferencia que tiene hoy Valenzuela con respecto a vos? Muy sencillo, o sea, el oficialismo, o sea, el gobierno de Salta ha hecho un armado electoral fantástico, vamos a ser sinceros, porque las 3 veces que hemos ganado la capital, siempre quienes han estado con nosotros. Han estado los radicales, ha estado la gente de Olmedo y ha estado Viela. Sí. Viela, de hecho, estuvo conmigo en el Congreso, en el mismo bloque. ¿Y de ahí qué hizo el oficialismo para desarmar eso? Y bueno, Viela se fue con Urtubey. Sí. Los radicales armaron 4 listas, o sea, los radicales se bajaron de Cambiemos. Sí. Es una pena porque siempre hemos estado todos juntos. Ahora se arma... Bueno, pero también se bajó Olmedo. Bueno, está bien. Por eso. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Me llamó Alfredo que nos vamos a juntar mañana. O sea, lo que quiero decir es ¿Pero que... juntarse a qué, por ejemplo? Y bueno, a ver, los que salieron candidatos a senador, ¿quiénes son los que tienen chance? Y vos y Valenzuela. Y sí, Nadie nosotros más. hay una diferencia muy grande. Sí. Entonces yo me pongo a pensar, si fuese un ciudadano común y tengo que votar para senador
Y yo voy a pensar en alguien que piense parecido a lo que yo pienso y que tenga chances. No voy a ir a votar a alguien que no tiene ninguna posibilidad de llegar. ¿Y por qué crees que Olmedo te puede dar el apoyo? No lo sé, no lo sé. Siempre hemos tenido, y lo he apoyado en varias oportunidades a Olmedo. De todas maneras, la verdad que ni siquiera me gusta hablar de estas cosas porque yo soy de los que pienso que el voto no es ni mío, ni de Olmedo, ni de Biela, ni de Urtubey, ni de Macri. El voto es de la gente. Sí, pero la gente tiene que saber lo que vos pensás. Si la gente no sabe lo que vos pensás... Es que la gente sabe lo que pienso. Porque, ¿Sí? Porque muchas veces me votó, algunas veces he llegado, otras veces no alcanzó. Pero hace rato que los ciudadanos de Salta me han dado su apoyo y saben perfectamente qué es lo que hago, qué es lo que dejo de hacer, o sea... Está bien, Guillermo, pero una cosa es que te gusten en una lista de diputados, como vos decías recién, donde entran 3 y tenés la posibilidad, y otra cosa es cuando vas como candidato a senador. O sea, vos candidato a senador entra uno solo, candidato a intendente entra uno solo, ¿sí? O sea, ya tenés una responsabilidad directa. Vos fuiste candidato a diputado, entraste en la lista de candidatos a diputado. Sí, salí primero en toda la provincia. Correcto, pero sin embargo no te fue igual en otros cargos, no te fue igual con la intendencia, y ahora venís segundo, perdiendo con un hombre que recién empieza en la política, como es Adrián Valenzuela. Pero vos decís que el oficialismo es el que lo lleva a Adrián Valenzuela a ganar. Yo no creo que vaya a ganar Valenzuela. No, a ganar la interna, como en la forma que la diferencia de votos que sacó. Y lo que sucede es que, te vuelvo a repetir, al desarmar el voto mío, el voto que siempre me acompañó a mí, a nosotros, para no hacerlo tan personalizado al razonamiento, bueno, a ver, hay que ver qué es lo que van a hacer los amigos radicales que siempre nos han acompañado. El voto del sector de Olmedo siempre ha sido similar al nuestro. Y lo mismo pasa con la gente que apoyó a Biela. O sea, ¿vos crees que ese público lo vas a recuperar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tengo una lectura política de esto en lo que hace a la provincia y en lo que hace al municipio. Y es contradictorio lo que plantean algunos. A ver, el gobierno dice que ganó las elecciones a nivel provincial. Esto tiene una sola lectura. Decir, bueno, Urtubey es el dueño de los votos. A ver, una pequeña corrección. Sí. Nadie ganó la elección esta. Esta elección fue una encuesta, y la elección de verdad es en octubre. Está bien, de todas maneras. El Apronte. De todas maneras, el Apronte lo ganó. Cristina también ganó la provincia de Buenos Aires, el Apronte, sí, pero sin embargo el gobierno se vanagloria donde ganó y no se vanagloria, indudablemente, y dice no dice que todo es un Apronte de algo. Es una elección. Ya hubo algún indicio. Pero yo te hablo de los números. Si vos hoy ves la elección de Juan Manuel Urtubey, decís, bueno, ¿de quién son los votos? ¿Son de Sotos? ¿Son de la doctora Escudero? ¿Son de Posadas? ¿De quién son? ¿Son de ellos? Bueno, si vos decís eso, sí podés tener razón. Entonces, ¿dónde irán a parar en la próxima elección? Es que el ciudadano hoy vota uno, mañana puede votar al otro. No sé, pero las cosas no se manejan tan así. El que gana siempre la primera puede ganar la segunda. A veces. Bueno, está bien, sí, y si está no, bien. De todas habría maneras, que preguntarle a Gustavo Sáenz. Pero está bien, pero habría que hacer lecturas de hoy. Entonces, si hoy el oficialismo dice que el voto va detrás de Urtubey, ¿por qué? Porque las encuestas le dan a Juan Manuel Urtubey, que está por arriba de cualquier candidato, inclusive de Gustavo Sáenz es intendente de la capital. Sí, la verdad y viene no he visto segundo. Encuestas, Sí, viene bien como segundo. O sea, está muy separado del resto de los políticos de la provincia. Urtubey y Gustavo Sáenz, ¿sí? Ahora, Urtubey, ¿qué confía el oficialismo? Que ganó la elección, porque los votos, de acuerdo a la imagen positiva que tiene Juan Manuel Urtubey, indicaría que esos votos son de él. Entonces, Soto con Urtubey. O sea, aquí hay un detalle muy importante. Sí, ¿cuál es? Que Urtubey no es candidato. No, pero déjame que haga la lectura. Entonces, ellos dice el oficialismo, el que gana la elección es Urtubey. Cuando se hablan de los votos de Leavi, dice quién ganó la elección. Y la elección de Leavi fue buena porque representa a Cristina. Y la elección de Martín Grande, que en definitiva en la provincia no lo conocían, porque empezó a hacer política hace poquito, bueno, ¿quién respalda? Macri. O sea, la elección sería entre Cristina, sería entre Macri y sería entre Urtubey. Eso como está planteado a nivel nacional. Si esa teoría que usa el oficialismo de decir que los votos son de Urtubey, se puede interpretar también de que los votos en la capital serían de Gustavo Sáenz y no tuyos,
Por lo tanto, ganaría Gustavo Sáenz, o sea, vos serías el próximo pero senador. con mucho gusto que gane sería Gustavo sí o no, Sáenz. pero Pero sería por sí supuesto, o no. es que Gustavo Sáenz es quien Sí. conduce Por eso. este sector político. Pero entonces es importante para Gustavo Sáenz tu performance. No tengo ninguna duda. Bueno, pero no Sí, es como sí. vos decís, bueno, yo si pierdo me voy a mi casa. No. Yo pensé que la pregunta era una pregunta personal. Sí, Por bueno, eso te personal y respondí general. desde lo personal. Sí. Pero evidentemente que quien conduce este espacio político es Gustavo Sáenz. Entonces, si vos ganás, es gracias a Gustavo Sáenz. Es gracias a un proyecto político que conduce Gustavo Sáenz. ¿Y si perdés? Y si pierdo es mío. Es responsabilidad mía. Bueno, es una buena respuesta. A ver, Romina, por favor. ¿Cómo confiar en los radicales? Guillermo Durán Cornejo, cuando, por ejemplo, ayer lo escuchábamos a Rubén Correa, que también estuvo participando en la interna, y él hasta un poco como que dudaba de sacarse alguna que otra foto con los integrantes del frente, que usted también está participando. ¿Cómo confiar en los propios radicales con esta cuestión de que no terminan de resolver sus diferencias? Bueno, la verdad que me estás pidiendo mucho. Entender a los radicales es una tarea un poco complicada, pero es tan sencillo como lo que te acabo de contar. La composición de la gente que me ha apoyado siempre en las elecciones que participé, hay un gran componente radical. Esto es así. Es una cuestión de compartir pensamientos. Sí, la verdad que la pregunta es un poco imposible de Romina, ¿no? Entenderlo a los radicales no es tarea fácil, porque inclusive entre ellos que fíjate vos, sí. Los radicales recuperaron una banca nacional, no digo una diputación, una banca nacional, y yo recuerdo, lo quería matar todo a Nani. Sí. Yo lo apoyé a muerte a Nani. Ahora también lo quieren matar, no te haga problema. Pero por eso yo o sea, yo los quiero, pero no renuncié a entenderlos. Daniel. Me voy a los números entonces, diputado, así somos más fríos. Si uno sigue su carrera electoral, ve que siempre anduvo en la capital entre el 20 y el 21%. Cuando fue electo diputado nacional, llegó a un techo de 28% en capital, ¿no? Llegando aún a ese techo, ¿no le alcanzaría hoy o con eso sí le alcanza? Bueno, habría que ver cómo se da esto. Vuelvo a repetir. En las PASO hubo una dispersión muy grande, amén de la confusión, que no se la ha hecho a la culpa al voto electrónico, sino a la confusión de los propios candidatos, porque candidatos que eran de un sector de golpe aparecían en otro, entonces alguien que seguía a uno quería buscarlo y no sabía dónde encontrarlo. O sea, muy loco esto. Pero la confusión de la que tanto se habla, yo puedo echarle la culpa al voto electrónico por una cuestión de confiabilidad o no, pero la confusión de la elección yo creo que fue por otra cosa. Ahora, a ver, está bien, como análisis tuyo me parece perfecto, pero acá hay una realidad. Los votos pueden ir, vos decís yo no lo entiendo a los radicales, también es muy difícil entender lo que ustedes habían logrado políticamente que después se desarmó para esta elección. Se desarmó con los radicales y se desarmó con Olmedo. O sea, cosa que el mismo día que estaba anunciando Gustavo Sáenz que había ganado, Romero decía que todo esto era un fraude y que realmente estaba como la mona. Sí, porque el voto electrónico lo había estafado y ¿te acordás de ese día o no? No. Y cuando gana la elección, Urtubey que le gana a Romero. Y que gana, y gana la elección. Entonces Romero decía, esto es un fraude, y Gustavo Sáenz cada vez se separaba más de Romero porque decía, no, esto no es un fraude, yo gané la capital. O sea, no va a poner en duda ahora mi triunfo. ¿No es cierto? Porque Romero había perdido, Gustavo Sáenz ganó la elección. Bien, hoy Gustavo Sáenz es el referente más importante en la provincia después de Juan Manuel Urtubey. Entonces, lo que está en duda, y por eso era la pregunta, es si vos de alguna manera saliendo a trabajar con la figura de Gustavo Sáenz políticamente en estos 60 días que quedan para la elección, vos tenés la posibilidad de remontar el resultado adverso de la elección PASO. Sí, yo estoy convencido que sí. Estamos convencidos. ¿Sí? Pero a ver, ya lo hemos hecho en algún momento. En varias oportunidades lo hemos logrado. ¿Por qué no lo vamos a lograr otra vez más? No sé, porque lo que pasa es que, a ver, hay que convencer al electorado. Sí, bueno, pero al electorado ¿cómo se lo convence? ¿Con qué? ¿Con convicción, con trabajo, con coherencia? Porque en definitiva, si ustedes hoy estarían trabajando todos juntos como llegaron, con Salta nos une, así se llama, ¿no? Porque Salta nos une, Salta yo hace somos muchos todos. meses que trabajo, no ahora de la campaña, hace largo año y medio que trabajo codo a codo con Gustavo Sáenz.
desde Buenos Aires. O sea, la tarea que se ha hecho para la ciudad de Salta ha sido fantástica. Nada más que ver las obras que se están haciendo, los proyectos que hay en marcha para los próximos meses. La verdad que ha sido una tarea muy, muy interesante. Y bueno, tanto Gustavo como yo estamos encantados con esto porque ha dado sus frutos. Y eso es lo bueno que uno puede mostrar hoy. No es que uno dice, yo voy a hacer tal cosa. Es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué no se te ve a vos con el, no sé, con el espíritu de decir, la vamos a ganar definitivamente la capital? Siempre fuiste así muy conservador en tus apreciaciones. Sí. Yo no he hablado mucho con vos en toda tu carrera política, sí, pero... Siempre fue así. Siempre fuiste así. Y sí, yo le escuchaba a mi abuela que decía, del ridículo no se vuelve. O sea que hay que ser tranquilo, no hay que creérsela, ni mucho menos prometer lo que uno no sabe. Entonces hay que ir tranquilo. Yo sé que nos va a ir bien, que vamos a ganar. Eso sí. Ahora, tampoco, como alguna vez algún famoso político de Salta dijo, masacre. Está en la corte hoy. Está en la corte hoy. Está en la saludo corte. Para él. O sea, no llegás a eso. No, yo soy muy... O sea, ¿crees que puede ser una elección reñida? Puede ser reñida. Sí, fueron reñidas siempre las elecciones en la capital, sí. Sí. Pero es muy posible revertirlo en cuanto concretamente a tu... Ahora, vos seguramente tenés en cuenta de que el gobierno provincial no le ha ido muy bien en la capital, tal es así que lo que se va a reemplazar es a un senador, en este caso una senadora, que es del Partido Obrero. Quiere decir que el Partido Obrero llegó a tener en Salta capital, una de las provincias más conservadoras del país, una señora de un partido obrero que es de la izquierda, o sea, algo pasó en el medio. Mirá si no habrá tela para trabajar. Bueno, claro, entonces me pregunto... Porque me olvidé de mencionarte hace rato que también hay que trabajar sobre el voto en blanco. El voto en blanco porque la verdad que es uno de los votos más inútiles y tristes que puedes llegar a ver. Es un ciudadano que la verdad que cree que está todo perdido y que es imposible llegar a nada. ¿Pero vos crees que el voto blanco va referido a eso? A todo. ¿O va referido dentro del combo de cosas a lo que pasó con el voto electrónico, donde no podían encontrar los concejales, por ejemplo? No, en Salta hay gente muy escéptica. Hay gente... Es muy típico nuestro, es lamentable, pero hay gente que es así, que le gusta mucho criticar, pero nunca van a poner el lomo. O sea, nunca se van a jugar. Bueno, metete en política entonces, ¿no? ¿Por qué hablas? Y ahí es donde se borran. Eso es lo que hay que trabajar también. Bueno, nos están poniendo la musiquita ya, ¿no? Te agradezco mucho realmente tu atención y esperemos que nos veamos en el correr de los días. Sí, por supuesto. ¿Sí? Gracias, Guillermo. Y te agradezco tu gesto de haber comentado. Es que es realmente lo que pasó, realmente es lo que pasó. Y también debo reconocer que si vos lo dijiste en algunos otros medios, yo no lo No, había yo la verdad recogido. que no, porque no se había hablado. O sea, hay medios que hay mala intención y hay otros que ya no lo hablan porque lo conocen, ¿saben? No, acá tenemos la facultad o la dificultad de no tener mala intención. Así que por eso que te lo traje. Estamos tranquilos. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias, Romina. Gracias, Daniel. Nos encontramos Dios mediante el jueves de la semana que viene. Que tengan muy buenas noches.